buenos días. El día de hoy hablaremos acerca de lo que es un poco de la anatomía de los párpados, englobando lo que es su irrigación, su inervación, un poco de sus capas, los músculos y por último hablaremos acerca de lo que son los landmarks quirúrgicos, ya que estos son muy importantes en las cirugías de oculoplástica. En cuanto a una introducción, pues vamos a tener que los párpados son vitales en la salud ocular, ya que contribuyen de forma primordial en el esparcimiento de la lágrima. Asimismo, lubrican la superficie corneal y protegen al ojo del polvo y otros cuerpos extraños. En cuanto a su anatomía externa, los párpados se componen de un párpado superior e inferior en cada ojo. Estos se unen en un punto medio al pestañear. Un párpado abierto normalmente mide unos 30 milímetros de longitud horizontales y 10 milímetros verticales. Mientras que el superior se encuentra recubierto por la córnea, el inferior se encuentra en reposo. Cuando éste está cerrado, se ajusta a la superficie del globo ocular y vamos a tener algunas capas del párpado, que es la capa cutánea. Esta es una piel fina sin tejido celular subcutáneo. Luego tenemos la capa muscular, que está conformada por el músculo orbicular, una capa fibrosa que está conformado por lo que es el tabique orbitario y el tarso, y una capa conjuntival que es meramente la conjuntiva palpebral. En cuanto a los músculos del párpado, vamos a tener los protractores, que son los encargados del cierre del ojo, y estos son el músculo orbicular de los ojos, el corrugador, el piramidal de la nariz. Los retractores, que son encargados de la apertura, y es en el párpado superior vamos a tener el elevador del párpado superior, el músculo frontal y el músculo de Müller. En el párpado inferior vamos a tener el músculo tarsal inferior y la fascia capsular palpebral. En cuanto a lo que es el tabique y el tarso orbitario, pues el tarso es una placa de tejido conectivo denso y el tabique separa el contenido orbitario del tejido celular subcutáneo. El septum orbital o tabique es un tejido fibroso y este sirve como un margen anatómico para el parpadeo y se ubica anterior al tejido adiposo. Nace en el borde de la órbita y actúa como una barrera importante entre esta y los párpados. El tejido adiposo orbital y esta capa de almohadillas de tejido graso sirven como barrera entre las estructuras orbitales y el parpadeo. Este se ubica posterior al tabique y por último la placa tarsal es una estructura firme en forma de plano y está constituida por tejido conectivo denso y contiene las glándulas de Neubumio. En cuanto a su configuración interna, vamos a tener que la piel de los párpados es una de las más finas, más o menos mide 1 milímetro de grosor, con un numeroso de pelos pequeños en la superficie exterior con las glándulas sebáceas asociadas y poco desarrolladas. Las glándulas sudoríparas son pequeñas pero abundantes. Internamente el párpado está compuesto por varias capas, que es la capa celular subcutánea, la capa celular submucosa, la capa fibrosa y la capa mucosa. En cuanto a las glándulas del párpado, vamos a tener las principales, que son las de mebomio, que se encargan de la secreción lipídica y estas son fundamentales para lo que es una de las capas de la película lagrimal. Las glándulas de Moll y Saynes, que estas son sudorípadas y sebáceas, y algunas accesorias como las de Krauss y Goldfried, que también ayudan, ¿verdad?, a la producción de las capas de la película lagrimal. En cuanto a la inervación, la principal irrigación de los párpados viene de las arterias carótidas internas y externas, oftálmicas de sus ramas, mientras que la inervación viene dada por la primera y segunda división del quinto par craneal, que producen los nervios oftálmicos, que dan la función motora, la sensitiva producida por el trigémino y la simpática es producida por el músculo de Müller. En cuanto a la irrigación, pues son ramas de la carótida y luego tenemos la arteria oftálmica, que esta se divide en arterias palpebrales mediales y directas de la carótida externa, las arterias laterales. Estas pues forman un arco anastomótico que es encargado de la irrigación superficial y profunda de lo que es el párpado. El drenaje venoso y linfático, pues las venas, vamos a tener los plexos venosos superficiales y profundos, siempre con el mismo nombre, acompañando el recorrido de las arterias.
Y los ganglios linfáticos vamos a tener los periauriculares y los que son los submandibulares. Hablando un poco de los landmark quirúrgicos, pues vamos a tener que son los más utilizados 12. Estos pues nos van a servir siempre para cirugías de oculoplástica, ya sea también para la resección de tumores. En el surco nasoyugal vamos a tener que es la unión del párpado mejilla y es un relleno o distribución. Vamos a tener una línea infraorbitaria que mide más o menos de 5 a 7 milímetros bajo el margen palpebral y el límite de seguridad quirúrgica, ya que por detrás de este vamos a encontrar lo que es el músculo de Müller. El margen ciliar inferior debajo de las pestañas, que es un sitio típico de incisión inferior. Un canto lateral óseo, que aquí podemos utilizar una sutura frontocigomática, haciendo referencia a una cantopexia. Vamos a tener que es la tróclea en el músculo oblicuo superior 10 milímetros por debajo del reborde orbitario, y aquí este nos indica pues más que todo para evitar cualquier lesión muscular. Un pliegue suplatarsal, más o menos este mide de 8 a 9 y 10 milímetros. Este está ubicado sobre el margen palpebral y es el lugar de una incisión superior, o también puede decirse que es la línea de belleza o el pliegue natural. Un margen palpebral, que es un borde libre del párpado, haciendo referencia para una simetría. La ceja también es sobre el reborde orbitario y evalúa la caída o la ptosis asociada. Un canto medial, que es la unión interna de los párpados, haciendo referencia de simetría horizontal. El canto lateral mide más o menos de 2 a 3 milímetros más alto que el medial. Este define la inclinación del ojo. O sea, podemos tener un canto en tilt o un canto desviado. Un surco orbitario superior es la zona entre el párpado y la ceja. Este pues da más que todo acceso a grasa y a estructuras profundas. Luego tenemos un septum orbitario, que este pues tiene una membrana profunda y es para manejar lo que es la exéresis de la grasa, y aquí en este pues la mayoría de los tumores es donde se ubica. Y los compartimentos grasos vamos a tener medial, central y lateral, que este es meramente para remodelación estética.